Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde la pasión superíndice 3n por el drama, el romance y las historias que nos roban el aliento nunca termina. Hoy prepárense porque les traigo una noticia bomba. Han leído bien el título. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir, de esa pareja que nos hizo suspirar en Erkencico y de esa química que traspasó superíndice 3 la pantalla, y de algo que ninguno de nosotros, ni siquiera los fans optimistas, se esperaba. Antes de sumergirnos en este salseo del bueno, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por AQU, o si ya son parte de esta gran familia pero aún no se han suscrito, este es el momento. No se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones, noticias exclusivas, entrevistas y análisis de sus series turcas favoritas. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y ahora sin preámbulos, vamos al grano. Como les decía, hoy tenemos una noticia que va a hacer temblar los cimientos del fandom Candem. A lo largo de los aún más menos hemos visto CU superíndice 3 Mocan y Demet han seguido caminos separados, cosechando con diéresis copyrights hitos individuales, trabajando en diferentes proyectos. Y aunque siempre ha existido esa esperanza latente, esa vocecita interior que nos decua ojalu, al buen edúa, parecua que el romance, la magia que vimos en Erkencico y se ha quedado ayu, en el recuerdo de una telenovela inolvidable. Hemos seguido sus carreras con atención superíndice 3n, celebrado sus triunfos, y a veces, también copyright n, hemos lamentado las noticias menos agradables. Vimos a Can triunfar en Italia, convertirse en un símbolo de pasión superíndice 3n y talento en el extranjero. Vimos a Demet consolidarse como una de las actrices queridas y respetadas de Turquía, protagonizando proyectos que la llevaron a lo alto. Y por supuesto fuimos testigos de sus vidas amorosas, de sus relaciones, algunas exitosas que otras. Pero a pesar de todo, Can y Demet siempre permanecieron en un lugar especial de nuestros corazones. La pregunta que todos nos hacíamos, una y otra vez, era ¿volverán a trabajar juntos? ¿Podríamos volver a ver esa química explosiva en pantalla? Las respuestas hasta ahora siempre han sido vagas, ambiguas, dejando preguntas que certezas. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, a veces las sorpresas llegan cuando menos las esperamos. Es como cuando menos piensas en la receta de tu abuela, boom. Ahí está en tu mente y lista para ser recordada. Así es la vida, y así es el mundo del espectáculo. Y aquí es donde entra la noticia bomba. Preparaos un cafú copyright turco bien cargadito, agarraos fuerte, porque lo que les voy a contar los va a dejar sin aliento. Después copyright de aún más menos de rumores, de especulaciones, de silencios. Can Yaman y de Method Demir van a volver a trabajar juntos. Lo han oído bien. No es un sueño más menos no es una fantasía, no es un rumor infundado que corre por los mentideros de Estambul. Es una realidad. Y de las que hacen historia. Pero, ojo. Aquí viene lo interesante. No se trata de una nueva telenovela que nos hará trasnochar pegados a la pantalla, ni se trata de una película romántica al uso, con sus escenas de besos bajo la lluvia y sus declaraciones de amor al atardecer. Se trata de algo completamente diferente, de algo que nadie se imaginaba, ni siquiera los guionistas creativos de Hollywood. Can y Demet van a protagonizar una campaña más menos publicitaria. Su copyright lo que es tú, pensando. ¿Una campaña más menos publicitaria? ¿En serio? Después copyright de tanta espera, de tanto anhelo, ¿nos traen esto? Su copyright que puede parecer decepcionante para algunos de ustedes, especialmente para aquellos que son más menos van con verlos de nuevo en una historia de amor apasionada, llena de intrigas y de giros inesperados. Su copyright que algunos de ustedes se imaginaban una secuela de Erkencico y o una película ambientada en los paisajes mágicos de Capadocia. Pero antes de que se desanimen por completo, du copyright déjenme explicarles por qué copyright esta noticia es, en realidad, mucho emocionante de lo que parece a primera vista. En primer lugar, hay que tener en cuenta que después copyright de aún más menos de silencio, de evitarse públicamente en eventos y alfombras rojas, e incluso de borrar fotos juntos de sus redes sociales, el simple hecho de que Can y Demet hayan accedido a trabajar juntos, aunque sea en una campaña más menos publicitaria, es una más menos muy positiva.
Significa que al menos han limado asperezas, que han dejado atru, ese cualquier rencor o malentendido que pudiera haber existido entre ellos, como si fueran dos hermanos que han tenido una pelea y finalmente se han reconciliado. Y eso, amigos Moos, ya es un gran avance. Es un paso gigante para el fandom Kandem. En segundo lugar, hay que considerar el poder mediático de esta campau más menos a, imagunense la expectación superíndice 3n que va a generar, la cantidad de noticias, de comentarios, de reacciones que va a provocar en todo el mundo. Una campau más menos a publicitaria. Protagonizada por Can Yaman y Demetuz Demir es, sin duda, un evento de proporciones gigantescas, un fenómeno superíndice 3 meno que va a acaparar la atención superíndice 3n de millones de personas. Es como si juntaran a Brad Pitt y Angelina Jolie después copyright ese de su divorcio para anunciar un producto. Será una locura. Pues esto es algo parecido, pero en el universo de las telenovelas turcas. Pero ¿de qué copyright se trata exactamente esta campau más menos a? ¿Qué copyright producto van a promocionar? Bueno, a Q es donde las cosas se ponen a UNMUS interesantes, como cuando destapas una caja de bombones y no sabes CUL elegir. La campau más menos a es para una importante marca de joyería turca, una marca de renombre internacional que busca relanzar su imagen y llegar a un público joven y moderno. ¿Y Q copyright mejor manera de lograrlo que contratando a dos de los actores populares y carismáticos del momento? Can y Demet son como el yin y el yang, la combinación superíndice 3n perfecta para atraer todas las miradas. La campau más menos a, según he podido averiguar a Trabu Copyright ese de mis fuentes en Estambul, va a tener un enfoque muy elegante y sofisticado, al estilo de las grandes campau más menos as de marcas como Chanel o Dior. Se van a explotar al máximo la belleza y el carisma de Can y Demet, creando imágenes impactantes y budeos que evoquen el lujo, la pasión superíndice 3n y el romance. Se espera que la campau más menos a se lance a nivel mundial en las superíndice 3 semanas, y ya se esto, generando una enorme expectación superíndice 3n en las redes sociales. El hashtag #CandemIsBack ya es tendencia mundial, y los fans creando montajes y fanfics inspirados en esta nueva colaboración superíndice 3n. Algunos rumores apuntan a que la campau más menos a incluir escenas en las que Can y Demet interactúan de manera muy cercana, casi como si fueran una pareja de la vida real. Imagunense las imágenes. Can regalándole un collar de diamantes a Demet, Demet luciendo unos pendientes espectaculares mientras baila con Can en una fiesta lujosa, o ambos compartiendo una mirada CU superíndice 3 cómplice mientras admiran una puesta de sol sobre el bus superíndice 3 esforo. Esto por supuesto ha desatado la locura entre los fans, que más menos han con verlos de nuevo juntos, aunque sea por unos segundos. Otros rumores sugieren que la campau más menos a serú es centrada en la imagen individual de cada uno, destacando sus cualidades y su personalidad. En este caso, veríamos a Can como un hombre aventurero y sofisticado, y a Demet como una mujer elegante y empoderada. Sea como sea, lo que es claro es que esta campau más menos a va a ser un U con diéresis copyright cito rotundo. La combinación superíndice 3n de Can Yaman y Demetuz Demir es una fu superíndice 3 mula infalible para el U con diéresis copyright cito, y estoy seguro de que esta campau más menos a va a superar todas las expectativas. Es como si mezclaran chocolate y avellanas, el resultado es irresistible. La marca de joyería ha apostado fuerte por esta colaboración superíndice 3n, y estoy seguro de que no se arrepentirá. Ahora bien, la pregunta que todos se hacen es, ¿serú esta campau más menos a el preludio de algo ¿Serú el primer paso para una reconciliación superíndice 3n definitiva entre Can y Demet, no solo a nivel profesional, sino también copyright n personal? ¿Volveremos a verlos protagonizando una telenovela juntos en el futuro, o incluso, quién sabe, caminando juntos hacia el altar? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. La vida es como una caja de sorpresas, y nunca sabes lo que te va a tocar. Pero como siempre digo, en el mundo del espectáculo todo es posible. Y si Can y Demet han decidido dejar a True el pasado y trabajar juntos de nuevo, aunque sea en una campau más menos a publicitaria, Q Copyright N sabe lo que nos depara el futuro. Quizás dentro de poco tiempo, estemos celebrando el anuncio de una nueva telenovela protagonizada por esta pareja que tanto amamos. O quizás simplemente esta campau más menos sea un bonito recuerdo, un capítulo en la historia de Kandem. Solo el tiempo lo dirá.
Por ahora conformo copyright monos con disfrutar de esta campau más menos a publicitaria, de ver a Khan y Demet juntos de nuevo, aunque sea por unos segundos. Y no perdamos la esperanza de que al buen Edua, nuestros sueños más menos se hagan realidad. Soñar no cuesta nada, ¿verdad? Pero la cosa no termina aquí, mis queridísimos telenoveleros. He estado investigando a fondo y he conseguido algunos detalles jugosos sobre cómo se gestó esta colaboración. Parece ser que las negociaciones fueron largas y complicadas. Tanto Khan como Demet tenían sus reservas, sus exigencias y sus condiciones. Pero al final, gracias a la mediación de sus representantes y a la insistencia de la marca de joyería, lograron llegar a un acuerdo. Se dice que uno de los puntos clave fue el control creativo sobre la campaña. Tanto Khan como Demet querían asegurarse de que la campaña reflejara su personalidad y sus valores. Además, parece ser que ambos actores han donado parte de sus honorarios a organizaciones benéficas. Can Yaman, conocido por su labor social, ha destinado su parte a una fundación que ayuda a niños con enfermedades raras. Demet Özdemir, por su parte, ha donado su dinero a una protectora de animales. ¡Qué gran deseo! Razones tienen nuestros ídolos. Y hablando de ídolos, no podemos olvidarnos de los fans. La reacción a esta noticia ha sido, como era de esperar, absolutamente explosiva. Las redes sociales se han inundado de mensajes de alegría, de esperanza y de apoyo a Khan y Demet. Los fans han creado hashtags, memes y vídeos en homenaje a la pareja. Incluso han organizado quedadas para celebrar este reencuentro. El fandom Kandem es el mejor del mundo. En resumen, la noticia bomba de hoy es que Can Yaman y Demet Özdemir van a volver a trabajar juntos, protagonizando una campau más menos a publicitaria para una importante marca de joyería turca. Si bien no se trata de una nueva telenovela, este es un paso importante que demuestra que han limado asperezas y que dispuestos a dejar a es el pasado. La campau más menos promete ser un con diéresis copyright sito rotundo, y genera una enorme expectación superíndice 3N en todo el mundo. Es una noticia que nos llena de ilusión superíndice 3N y que nos hace soñar con un futuro en el que podamos volver a ver a Khan y Demet juntos en la pantalla. Y ahora mis queridos amantes de las telenovelas turcas, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta noticia bomba tanto como yo. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por estar siempre por su apoyo incondicional, por sus comentarios y sugerencias. Ustedes son la razón superíndice 3N por la que este canal sigue adelante. Me encantaría saber qué copyright opinan de esta noticia. ¿Les emociona ver a Khan y Demet juntos de nuevo? ¿Creen que esta campau más menos publicitaria es el preludio de algo muy ese? ¿Qué tipo de escenas les gustaría ver en la campaña? Du copyright genme sus comentarios abajo, en la sección superíndice 3N de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre nuestros temas favoritos. Su opinión es muy importante para mí. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante e informativo, no se olviden de darle un buen me gusta, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Recuerden, su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles las mejores noticias y análisis de sus series turcas favoritas. Cada me gusta, cada comentario y cada suscripción nos da energía para seguir adelante. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y no se olviden de soñar con Kandem. Chao, chao.